¿Alguna vez te has sorprendido mirando la pantalla de tu celular, sintiendo que el tiempo se te escapa y con él tu paz? Ahora, escucha esto. ¿Qué pasaría si te dijera que, aunque el mundo parezca girar cada vez más rápido y la tecnología nos empuje a vivir con ansiedad por el futuro, existe un poder oculto en las manos de Dios que puede devolvernos la calma y que muy pocos han aprendido a recibir? Porque la verdad es que hoy, entre notificaciones, redes sociales y titulares que anuncian crisis, muchos viven como si cada minuto fuera una cuenta regresiva hacia lo peor. Pero lo que vas a descubrir en este video es que tu futuro no está en manos de algoritmos, economías o políticos, sino en las manos de aquel que sostiene el universo entero y que ha prometido cuidar de ti. En los próximos minutos voy a mostrarte algo que podría transformar tu forma de ver cada amanecer. Un secreto que está escondido en la palabra de Dios y que puede liberarte de la ansiedad que la tecnología y el ruido moderno han sembrado en tu corazón. Y no solo eso, antes de que lleguemos al final, entenderás por qué la penúltima enseñanza de hoy podría ser la llave para que recibas una bendición especial en tu vida. Pero antes, quiero que hagas algo importante. Si estás viendo esto, no es casualidad. Dios te trajo aquí. Así que escribe en los comentarios la frase paz en Cristo. No es solo una frase, es un compromiso público de que tu fe es más fuerte que tus miedos. Cuando lo hagas, no solo estarás dando un paso de fe, sino que estarás ayudando a que YouTube lleve este mensaje a miles de personas que hoy necesitan escuchar la voz de Dios. Y te felicito, porque al comentar y darle me gusta a este video, te conviertes en parte de algo más grande. Una comunidad que se está levantando como una roca firme, tal como Pedro construyó la casa de Dios sobre la piedra que no se mueve. Una familia espiritual que se apoya y ora unida, incluso cuando no tenemos una iglesia cerca. Así que quédate conmigo hasta el final. Hoy vamos a caminar juntos por un sendero que te enseñará a mirar el futuro sin miedo, porque la vida que Dios ha escrito para ti no termina en tus preocupaciones, sino en su perfecta voluntad. Ahora sí, abramos las Escrituras y comencemos este viaje. En Marcos 4:35-41 encontramos uno de los pasajes más poderosos sobre cómo enfrentar el miedo al futuro. Jesús y sus discípulos estaban en una barca, cruzando el mar de Galilea, cuando de repente se desató una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la embarcación. Ellos, pescadores experimentados, sabían lo que esa clase de tormentas significaba. Peligro real, muerte inminente. ¿Te suena familiar? En la vida hay momentos donde las notificaciones de nuestras tormentas modernas llegan una tras otra. Problemas financieros, noticias alarmantes, diagnósticos médicos, mensajes inesperados. Todo parece gritar que lo peor está por venir. Y ahí, como los discípulos, sentimos que la barca de nuestra vida se hunde. Pero el texto nos dice algo que cambia todo. Jesús estaba durmiendo, no porque no le importara, sino porque Él estaba seguro en el plan de su Padre. Y cuando los discípulos lo despertaron con voces de desesperación, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?», Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y hubo grande bonanza. Ahora escucha esto. La tormenta no terminó porque los discípulos supieran qué hacer, sino porque Jesús estaba en la barca. Esto significa que tu paz no depende de lo que tú controles, sino de quién está contigo. Tal vez hoy tu corazón se agita por todo lo que escuchas y ves a través de una pantalla. La tecnología te bombardea con lo que podría pasar, pintándote un mañana de miedo. Pero Jesús te está diciendo, yo sigo aquí, yo sigo teniendo el control. Cuando entiendes esto, comienzas a vivir diferente. Ya no tomas decisiones movido por el pánico, sino por la fe.
y cada vez que el viento de la ansiedad sopla, recuerdas: si Él puede calmar el mar, también puede calmar mi mente. Y aquí está el puente hacia nuestro siguiente tema. Si Jesús puede detener una tormenta real con una sola palabra, ¿qué puede hacer con el temor que llevas cargando en silencio? En Éxodo 16, el pueblo de Israel caminaba por un desierto inmenso rumbo a la tierra prometida. No había supermercados, no había aplicaciones de entrega, no había reservas. Solo tenían un día más de camino y una pregunta constante: ¿qué vamos a comer mañana? La ansiedad por el futuro comenzó a crecer en sus corazones, al punto que muchos querían volver a Egipto, a una vida de esclavitud, solo por la aparente seguridad de la comida. ¿No nos pasa algo similar hoy? Vivimos tan pendientes del mañana que olvidamos el milagro del hoy. La tecnología nos muestra lo que otros tienen, los riesgos que podrían venir, y nos empuja a sentir que nunca es suficiente. Pero Dios les dio una lección que aún hoy nos habla. Cada mañana, cuando despertaban, encontraban maná cubriendo el suelo, pan del cielo para cada día. No podían guardarlo para el siguiente día, porque el maná se echaba a perder. ¿Por qué? Porque el Señor quería que aprendieran a depender de Él un día a la vez. Este principio es vital para nosotros. Dios no te pide que cargues con el peso de mañana hoy. Él quiere que experimentes su fidelidad día tras día. La fe no es acumular certezas humanas, sino caminar sabiendo que su provisión siempre llega a tiempo. Jesús mismo, siglos después, lo resumió en Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Imagina esto: mientras el pueblo dormía, Dios ya estaba horneando el pan que ellos iban a comer. ¿Cuántas cosas se está preparando hoy para tu mañana sin que tú siquiera lo sepas? Y así como el maná descendía cada amanecer, también las misericordias de Dios son nuevas cada día. No porque las merezcas, sino porque Él es fiel. Ahora, si Dios puede llenar de pan un desierto entero cada mañana, ¿qué crees que no podrá hacer con las necesidades y temores que tienes hoy? En el siguiente tema, vamos a ver cómo Dios no solo calma tormentas ni provee alimento, sino que incluso cambia destinos completos cuando ponemos nuestro futuro en sus manos. En Génesis 37 y 41 encontramos la historia de un joven llamado José, amado por su padre, pero odiado por sus hermanos. Un día, por envidia, lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Para cualquiera, ese sería el final de sus sueños, pero para Dios era solo el comienzo de un plan perfecto. José pasó años como si su vida estuviera en una espiral descendente. Fue traicionado, acusado injustamente y olvidado en una prisión. Si lo miramos desde fuera, podríamos pensar que su historia iba de mal en peor. ¿Te has sentido así? Como si las puertas se cerraran una tras otra y el futuro fuera una sombra de incertidumbre. Pero Dios estaba escribiendo un capítulo que José no podía ver. Cada paso, incluso los más dolorosos, era parte de una escalera hacia algo mucho más grande. En cuestión de horas, José pasó de estar en una celda oscura a convertirse en gobernador de Egipto, administrando los recursos de toda una nación y salvando vidas en medio de una gran hambruna. Aquí está la lección. El futuro que temes no es más grande que el plan que Dios tiene para ti. Las circunstancias actuales no definen tu destino. Lo define la voluntad de aquel que tiene la última palabra. Aunque no veas cómo, Dios puede girar la trama de tu vida en un instante. Lo más sorprendente es que el mismo José, mirando atrás, dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Eso significa que incluso lo que otros hacen para dañarte puede transformarse en la llave que abre la puerta a tu propósito. Así como José pasó del pozo al palacio, Dios puede llevarte del temor a la confianza, de la escasez a la provisión,
de la soledad a la plenitud. Él no necesita semanas, meses o años, solo un momento de su voluntad. Y en el siguiente tema veremos cómo Jesús, con una sola mirada y una sola palabra, cambió para siempre la vida de alguien que también vivía atrapado por su pasado y su incertidumbre sobre el mañana. En Juan 4, leemos que Jesús, cansado del camino, se detuvo junto a un pozo en Samaria. Allí llegó una mujer con una vida marcada por fracasos, rechazos y soledad. Había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su esposo. Ella vivía cada día intentando evitar a la gente, cargando la vergüenza de su pasado y la incertidumbre de su futuro. Su vida estaba limitada a una rutina sin esperanza, buscar agua y sobrevivir. No imaginaba que aquel día su historia estaba a punto de cambiar para siempre. Jesús inició una conversación rompiendo todas las barreras culturales y sociales y con una sola frase comenzó a abrir su corazón. Si conocieras el don de Dios. Él no solo le habló de agua física, sino de un agua viva que saciaría su sed más profunda, el amor, la aceptación y la plenitud que solo Dios puede dar. Ese momento fue un parteaguas. En cuestión de minutos, la mujer pasó de ser alguien invisible y avergonzada a convertirse en una mensajera que corrió al pueblo diciendo: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho». ¿Será este el Cristo? Mira el poder de un encuentro con Jesús. Él no solo lidia con tu pasado, sino que te abre un futuro completamente nuevo. Te recuerda que no estás definido por tus errores, sino por lo que Dios dice que eres. Cambia tu misión, de huir de la gente a querer llevarles la esperanza. En un mundo donde la tecnología y las redes sociales muchas veces nos etiquetan y nos reducen a errores o apariencias, Jesús sigue ofreciendo una verdad diferente. Tú tienes un futuro digno en sus manos. Y si una mujer marcada por el rechazo pudo convertirse en testigo del amor de Dios en un solo día, ¿qué podría hacer Él contigo si decides dejar de temer y poner tu historia en sus manos? En el próximo tema, veremos cómo incluso cuando todo parece derrumbarse, cuando no queda fuerza ni para seguir orando, Dios todavía tiene una salida preparada para ti. Éxodo 14 nos presenta una de las escenas más impresionantes de toda la Biblia. El pueblo de Israel había salido de Egipto después de 430 años de esclavitud. Dios los había liberado con señales y maravillas, pero apenas comenzaban a caminar hacia su libertad, se encontraron con un obstáculo imposible: el Mar Rojo frente a ellos y el ejército de Faraón persiguiéndolos por detrás. Era una trampa mortal. A su alrededor, familias enteras temblaban de miedo. Los carros de guerra se acercaban. La desesperación crecía. Muchos pensaban que la libertad había sido una ilusión, que tal vez lo mejor hubiera sido quedarse en Egipto. En ese momento, Moisés les dijo unas palabras que aún hoy resuenan como un eco de fe. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 13, 14. Aquí hay algo importante. Dios no siempre quita el mar, a veces lo abre. Esto significa que el problema puede seguir frente a ti, pero cuando es su momento, se transformará en el camino hacia tu destino. La Biblia nos dice que Dios ordenó a Moisés levantar su vara sobre las aguas, y el mar se partió en dos. El pueblo cruzó en seco, mientras las paredes de agua se mantenían firmes a ambos lados. Lo que para ellos era un callejón sin salida, para Dios era la oportunidad perfecta de mostrar su poder. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces la ansiedad se alimenta porque solo vemos dos opciones? O nos ahogamos en el mar del problema, o nos alcanzan las huestes de nuestras preocupaciones. Pero Dios siempre tiene una tercera vía, la que nadie ve, la que solo Él puede abrir.
Y aquí hay un detalle que muchas veces pasamos por alto. El mar no se abrió hasta que Moisés obedeció y el pueblo comenzó a caminar. Dios pudo abrirlo de inmediato, pero esperó a que dieran un paso de fe. Esto nos enseña que muchas veces la salida que buscamos se activa cuando decidimos avanzar confiando en su palabra, aunque todavía no veamos el camino completo. Ahora, quiero que lo conectes con tu realidad actual. Tal vez tu mar rojo es un diagnóstico médico, una deuda que parece imposible de pagar, un matrimonio que se siente sin salida o un futuro profesional que te llena de incertidumbre. La tecnología, las noticias y las voces a tu alrededor te dicen que no hay salida. Pero Dios te dice hoy: yo soy el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Isaías 43:16. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su lugar y el ejército quedó destruido. Esto nos recuerda algo profundo. El camino que Dios abre para ti no siempre será el mismo que otros pueden transitar. Lo que es liberación para ti puede ser destrucción para lo que te persigue. Y después de cruzar, el pueblo cantó un cántico nuevo, exaltando a Dios por su victoria. Aquí está otra enseñanza. Lo que hoy te da miedo, mañana será tu testimonio. El lugar que hoy ves como tu final se convertirá en la plataforma desde la cual glorificarás a Dios. No olvides esto: la ansiedad vive en el terreno de las posibilidades negativas. La fe vive en el terreno de las promesas eternas. Israel aprendió que el mar no era un enemigo, sino un instrumento en las manos del Creador. Y tú puedes aprender que el futuro que temes no es una trampa, sino un escenario donde Dios mostrará su poder a tu favor. Por eso, el mensaje del Mar Rojo es claro: no te paralices por lo que ves, confía en lo que Dios dijo, porque cuando Él decide abrir un camino, ni el mar más profundo, ni el ejército más poderoso pueden detenerte. En el siguiente tema, vamos a descubrir cómo Dios, incluso en los momentos donde pensamos que todo está perdido y que nuestras fuerzas no alcanzan, renueva nuestras alas para volar más alto de lo que jamás imaginamos. En Isaías 40, 29, 31, leemos una de las promesas más poderosas para quienes sienten que ya no tienen fuerzas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mira el orden de esta palabra. Primero, reconoce que el cansancio es real, incluso para los más jóvenes y fuertes. La Biblia no ignora la realidad de nuestra fragilidad. Dios sabe que hay días en los que la ansiedad por el futuro nos drena el alma, en los que parece que la mente no deja de correr pensando en qué pasará si, y el cuerpo siente el peso de tantas batallas internas. Pero aquí está la clave: los que esperan en Jehová. Esperar no significa cruzarse de brazos sin hacer nada. Significa anclar el corazón en la certeza de que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Es una espera activa, como la del agricultor que confía en que la semilla germinará porque conoce la fidelidad de la tierra y la lluvia. Isaías compara esta renovación de fuerzas con el vuelo del águila. Y aquí hay un simbolismo profundo. El águila no vuela agitando desesperadamente sus alas como un colibrí. Ella se eleva aprovechando las corrientes de aire. Cuando enfrenta una tormenta, no huye. Se eleva por encima de ella, usando los mismos vientos que para otros serían destrucción. En su proceso de renovación, el águila se retira, muda su plumaje y recupera fuerza antes de volver a volar con más poder que antes. ¿No es esto lo que Dios hace con nosotros? Él no siempre quita la tormenta,
pero nos da la capacidad de elevarnos por encima de ella. No siempre cambia las circunstancias inmediatamente, pero nos transforma a nosotros para atravesarlas con una fuerza que no viene de nosotros, sino de su espíritu. La tecnología y el ritmo acelerado de hoy nos empujan a pensar que siempre debemos estar produciendo, respondiendo, moviéndonos. Y cuando no lo hacemos, sentimos culpa o miedo de quedarnos atrás. Pero Dios nos enseña que hay momentos en los que la mayor productividad es detenerse para renovar las fuerzas en Él. La promesa de Isaías es progresiva. Tendrán nuevas fuerzas. El desgaste no es eterno. Hay una recarga divina para quienes esperan. Levantarán alas como las águilas. No se trata solo de volver a caminar, sino de alcanzar alturas espirituales que antes parecían imposibles. Correrán y no se cansarán. Dios da energía para avanzar en los momentos más exigentes. Caminarán y no se fatigarán. Incluso en la rutina habrá constancia y paz. Ahora quiero que pienses en esto. Quizá hoy sientes que estás en modo sobrevivencia, con apenas fuerzas para seguir adelante. Pero el Dios que promete renovar tus fuerzas no depende de tu energía inicial. Él es la fuente inagotable. Como dice el salmista, fortaleza mía, a ti cantaré, porque Dios es mi refugio, el Dios de mi misericordia. Salmos 59:17. Cuando dejas que Él te renueve, tu visión también cambia. La ansiedad se alimenta de mirar siempre hacia abajo, hacia lo inmediato y lo urgente. La fe se fortalece al mirar hacia arriba, hacia el horizonte que Dios abre. Igual que el águila que desde las alturas ve kilómetros por delante, Dios quiere darte perspectiva para que no vivas atrapado en lo que ves ahora. Por eso, si hoy sientes que el peso es demasiado, recuerda, no es tu resistencia la que te hará vencer, sino la fuerza que Dios derrama cuando decides esperar en Él. Y al igual que el águila, podrás mirar atrás y decir, la tormenta que pensé que me destruiría fue el viento que me levantó más alto. En el próximo tema, veremos cómo Dios no solo nos da fuerzas para seguir, sino que restaura lo que el tiempo y las pérdidas intentaron robarnos, devolviendo esperanza a nuestro mañana. En Joel 2:25, Dios entrega una de las promesas más conmovedoras y radicales de toda la Escritura: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Este versículo nace en un contexto de crisis total. Israel había sido devastado por plagas que destruyeron sus cultivos, sus recursos y su esperanza. Era como si todo el trabajo de años hubiera desaparecido en cuestión de días. Y no era solo una pérdida material, era también emocional y espiritual. El pueblo se preguntaba, ¿cómo nos recuperaremos de esto? ¿Volverá a haber fruto? Tal vez hoy tu vida no ha sido arrasada por langostas literales, pero sí por plagas modernas, decisiones equivocadas, traiciones, quiebras, enfermedades, pérdidas familiares, ansiedad prolongada, cosas que han robado años de tu vida, momentos que no volverán. Y a veces, la tecnología y el bombardeo constante de información solo profundizan esa herida, recordándote lo que perdiste y lo que podrías perder en el futuro. Pero aquí entra el corazón de Dios. Él no solo promete darte algo nuevo, sino devolverte lo que el tiempo y el enemigo intentaron destruir. Y cuando Dios restaura, no lo hace a medias. Lo que Él recompone viene con un valor multiplicado, como Job, que recibió el doble de todo lo que había perdido. Job 42:10. Mira cómo funciona la restauración divina. Restaura relaciones. Lo que parecía roto para siempre puede volver a unirse bajo la gracia de Dios. Restaura oportunidades. Lo que pensaste que era demasiado tarde puede revivir de forma inesperada. Restaura tu propósito. Incluso los errores y fracasos pasados se convierten en parte de tu testimonio para inspirar a otros. Es importante entender
que restaurar no siempre significa devolver el pasado exactamente como era. A veces significa darte algo nuevo que cumpla el propósito que aquel tiempo no pudo cumplir. La promesa de Joel no dice que el campo será igual que antes, sino que el fruto volverá y será abundante. Y aquí hay algo que puede cambiar tu perspectiva sobre el futuro. La restauración de Dios es tan poderosa que puede hacer que el mañana sea mejor que cualquier ayer. Esto no es optimismo humano. Es la seguridad de que el Dios que creó todo de la nada puede volver a levantar lo que se ha caído. Quizá en estos años sientas que la ansiedad y la prisa de este mundo te han robado la paz, la capacidad de disfrutar, la fe sencilla. Dios quiere devolvértelo. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no abandona proyectos, los lleva a término. El proceso puede incluir tiempos de espera, donde lo único que ves es tierra vacía. Pero así como el agricultor sabe que la semilla germina antes de romper la superficie, Dios está obrando en lo profundo, preparando un fruto que llegará a su tiempo. Y cuando llegue, no solo compensará lo perdido, sino que traerá un gozo renovado que sanará las heridas del pasado. Por eso, cuando el enemigo susurre que ya es demasiado tarde o nunca recuperarás lo que perdiste, respóndele con la verdad de Joel 2:25. Dios puede devolver los años que el tiempo devoró. No importa cuán devastado se vea el campo de tu vida hoy, la lluvia temprana y tardía de su espíritu lo hará reverdecer. En el próximo tema veremos cómo esta restauración no es solo un acto puntual, sino que forma parte de un plan eterno en el que Dios dirige cada paso de tu vida para llevarte a un final lleno de esperanza. En Jeremías 29:11 encontramos una de las declaraciones más reconfortantes que Dios ha dado a su pueblo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo fue pronunciado a un pueblo que vivía en el exilio, lejos de su tierra, rodeado de incertidumbre y amenazas. Para ellos, el futuro parecía roto. Las noticias que escuchaban no eran alentadoras. La vida no se veía como la habían imaginado. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, Dios les asegura que su plan no había cambiado. Lo primero que resalta aquí es que Dios conoce el futuro que tú desconoces. Nosotros vemos fragmentos de la historia. Él ve el libro completo. Nosotros interpretamos el presente desde el miedo o la esperanza. Él lo interpreta desde su soberanía perfecta. Este pasaje también revela que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz. Y paz no significa ausencia de problemas, sino plenitud, integridad, bienestar profundo que no depende de las circunstancias. La ansiedad por el futuro surge cuando creemos que todo está al azar o que el control depende solo de nosotros. Pero cuando entendemos que el autor de la vida ha escrito un final bueno, la perspectiva cambia. Piensa en esto. La promesa de Jeremías no fue dicha cuando todo iba bien, sino en uno de los momentos más duros de la historia de Israel. Eso nos enseña que la esperanza de Dios es más fuerte que el lugar donde te encuentras ahora. Incluso si tu presente parece contradictorio, su plan sigue intacto. A veces, la tecnología y el flujo constante de información nos hacen sentir que debemos tener todo calculado y controlado. Queremos prever cada movimiento, cada riesgo, cada variable. Pero Dios nos llama a descansar en algo más seguro que cualquier pronóstico: su palabra. Cuando dice, para daros el fin que esperáis, no se refiere a cumplir caprichos momentáneos, sino a llevarnos al propósito para el cual fuimos creados. Ese propósito incluye nuestra santidad, nuestro crecimiento y un impacto en las vidas de otros.
Así como José tuvo que pasar por el pozo y la prisión para llegar al palacio, hay caminos que no entendemos, pero que son la única ruta hacia el destino que Dios ha preparado. Un detalle hermoso de este pasaje es que va acompañado de una invitación a buscarlo. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 12, 13. Esto significa que conocer el plan de Dios no es solo cuestión de esperar, sino de caminar con Él cada día, afinando nuestro oído para reconocer su voz. Tu futuro en manos de Dios no es una apuesta incierta, es una certeza respaldada por su carácter. Y si su carácter es fiel, justo y bueno, entonces no hay razón para temer lo que viene. El miedo se disipa cuando entendemos que nuestro mañana ya fue pensado por aquel que nos ama eternamente. Quizá no sepas cómo Dios va a obrar en los próximos meses o años, pero puedes estar seguro de algo. Él nunca improvisa. No se sorprende con las crisis, no se atrasa en sus promesas, y no olvida lo que ha hablado sobre tu vida. Así que, si el mundo a tu alrededor se llena de caos, recuerda Jeremías 29:11 como un ancla para tu alma. No importa cuán fuerte sople el viento de la ansiedad, tu futuro está seguro en las manos del que ve el principio y el fin. En el próximo bloque cerraremos este viaje con un llamado final que te recordará que llegar hasta aquí no fue casualidad, y que esta palabra es una semilla que debe multiplicarse en otros corazones. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No es casualidad. En un mundo donde millones de videos compiten por tu atención, el hecho de que hayas permanecido escuchando esta palabra es una señal de que Dios quería hablarte hoy, directamente a tu corazón. Muy pocas personas llegan hasta el final de un mensaje así. La mayoría se distrae, se va a otro contenido o decide que ya escuchó suficiente. Pero tú permaneciste. Eso te coloca en un grupo especial. Aquellos que no solo buscan una palabra bonita, sino una transformación real. Por eso, antes de seguir, quiero que escribas en los comentarios la frase: mi futuro está seguro en sus manos. No es una frase cualquiera, es una declaración de fe. Es tu manera de decirle al mundo espiritual, a la ansiedad, al miedo y a ti mismo: decido creerle a Dios antes que a mis temores. Cuando comentes y le des me gusta a este video, estarás haciendo dos cosas poderosas: afirmando tu fe públicamente, ayudando a que este mensaje llegue a otros que hoy están desesperados, al borde de rendirse, porque el algoritmo de YouTube no entiende de fe, pero sí entiende de interacción. Y cada me gusta y cada comentario empuja este video a aparecer en las pantallas de personas que necesitan escuchar que Dios tiene el control. Quiero que pienses en algo. En la Biblia, Jesús no solo predicaba, formaba comunidad. Llamó a 12 discípulos para caminar juntos, compartir cargas, animarse y sostenerse mutuamente. Eso es lo que quiero que esta comunidad sea. Una iglesia viva en medio de Internet. Una familia espiritual firme como la roca sobre la que Pedro edificó. Y te lo digo con amor. Si aún no te has suscrito a este canal, lo estás dejando pasar. Suscribirte no es un gesto técnico. Es un compromiso de permanecer conectado a una comunidad que ora por ti, que te anima y que te recuerda que no estás solo. No quiero que seas un visitante ocasional. Quiero que seas parte de la casa. Imagina por un momento, cada vez que publicamos un video, cientos o miles de personas escuchan la palabra, oran juntas, se apoyan en los comentarios. Para muchos, este canal se ha convertido en su iglesia porque no tienen una cerca. Suscribirte es como entrar a esa casa, como decidir que vas a estar en la mesa cada vez que el pan de la palabra se reparte. Quiero que sientas un sano orgullo espiritual de formar parte de esto.
Que cuando digas yo soy parte de esta comunidad, lo digas como alguien que sabe que juntos podemos sostener a muchos que hoy sienten que su barca se hunde. Pero también quiero hacerte una advertencia amorosa. Si decides no suscribirte, te perderás de palabras que podrían ser la respuesta a oraciones que aún no has hecho. Te perderás de momentos en los que Dios quiere fortalecerte justo a tiempo. Y peor aún, podrías estar cerrando una puerta por la que Él quería usarte para bendecir a otros. Por eso te invito, ahora mismo, a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún mensaje, comentar «Mi futuro está seguro en sus manos», como sello de este compromiso. Compartir este video con al menos 3 personas que sabes que están luchando con el miedo al futuro. Porque así como Pedro echó las redes y pescó más de lo que podía cargar, este mensaje puede multiplicarse y llenar las redes, no de peces, sino de almas que encuentran paz en Cristo. Ahora, antes de cerrar, quiero invitarte a un momento de silencio. No pauses el video, no te vayas, simplemente, mientras suena la música, cierra tus ojos y respira profundo. Imagina que tus preocupaciones son como piedras en tus manos y ahora, una por una, entrégaselas a Dios. Dile en tu corazón, Señor, mi vida, mi presente y mi futuro están en tus manos. Padre, te doy gracias por cada persona que escuchó hasta el final. Te pido que selles esta palabra en sus corazones, que la ansiedad se disipe, que la esperanza renazca, y que esta comunidad crezca como una roca firme que sostiene a muchos. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene sus mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén. Y ahora sí, quédate unos minutos en silencio dejando que esta paz se asiente en ti. No cortes esta conexión. Dios todavía está obrando. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, paz en Cristo.